Buenas tardes a todos y a todas ustedes que nos escuchan. Tenemos nuevo video, nuevas reflexiones. Continuamos analizando sobre la guerra de Israel con Palestina, ya que hemos dicho en otros videos que no se trata de un conflicto, entre comillas esta palabra, ¿verdad? De conflicto, sino que tenemos aquí en realidad un proceso histórico de colonización. 75 años tiene esta cuestión de Palestina. Se trata de un desplazamiento forzado en realidad sobre la población de Palestina, de sus hogares, de su territorio, lo cual también implica dentro de este proceso una larga historia de limpieza étnica. Estos son en realidad los denominadores comunes de los últimos 75 años en este proceso, y que muchas veces en los medios de comunicación pues se utilizan eufemismos como este de conflicto, en donde se oculta, se opaca por completo el proceso real. Y bueno, como corolario que tenemos ahora en las últimas semanas es claramente el genocidio sobre una población que, si bien en nuestro último video, el día 20 de octubre, si no me equivoco, ya en ese último video nos referimos a los atroces datos de la ONU sobre el número de víctimas, de muertes. Todo indica que en los últimos 6 días, desde aquel 20 o 19 de octubre, el número de muertes se ha duplicado. Esto es, en la última semana se han duplicado el número de víctimas. De tal modo que, como señalamos, de 3.785 muertes de civiles palestinos, entre ellos más de 1.500 niños, esto es el 40% de aquellas muertes, que fue el dato que dimos del 19 de octubre que publicó la ONU. Entonces hemos pasado ahora, unos días después, al día 24 de octubre, por ejemplo, a 5.800 muertos de civiles palestinos. Y para el día de hoy, 27 de octubre, ya esta cifra atroz, desgarradora, supera los 7.000 muertos de palestinos. Esos son los aterradores números de hoy y que reflejan una realidad en esta parte del mundo que causa gran conmoción y estremecimiento. Más aún pensando que la mayor parte de las víctimas son niños inocentes y mujeres. Se trata de un pueblo, de una comunidad, de una nación la que está siendo desgarrada por la brutalidad de los ataques militares de Israel, ataques militares irracionales y que no tienen justificación alguna. Bueno, en este video hablaremos sobre la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU llevada a cabo hace apenas 3 días. Nos va principalmente a la intervención o discurso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien hizo señalamientos bastante fuertes contra Israel. Y si bien no tiene desperdicio ninguna palabra de su discurso, nos detendremos a profundizar básicamente 2 ideas centrales, 2 ideas eje, que son las que queremos poner de relieve el día de hoy. Primero que nada, transmitiremos su discurso completo del secretario general de la ONU, ya que los medios de comunicación no le dieron la importancia que tiene. Pero a decir verdad, ni creo que les importe.
El discurso del secretario de Naciones Unidas es muy breve, dura solo 6 minutos. Por tanto, podemos entonces ver el video y enseguida analizamos lo que consideramos más importante. Veamos entonces. Antonio Guterres. Señor presidente, con su permiso voy a hacer una breve introducción y luego pediré a mis colegas que presenten su información ante el Consejo sobre la situación sobre el terreno. Excelencias, la situación en Oriente Medio es cada vez más funesta, hora tras hora. La guerra en Gaza se está intensificando y se corre el riesgo de que se propague por toda la región. Las divisiones están fragmentando las sociedades, las tensiones amenazan con llegar a un punto álgido. En este momento crucial es fundamental dejar claros los principios, partiendo del principio fundamental del respetar y proteger a los civiles. He condenado de forma inequívoca los actos de terror y sin precedentes y horripilantes por parte de Hamas y de Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar la matanza deliberada, las heridas y los secuestros de civiles o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Todos los rehenes deben ser tratados de forma humana y liberados de inmediato sin condiciones. Tomo nota con respeto de la presencia entre nosotros de miembros de sus familias. Excelencias, es importante reconocer también que los ataques de Hamas no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación sofocante. Han visto cómo su tierra es devorada poco a poco por asentamientos, cómo está plagada de violencia, su economía mermada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas de una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de Hamas. Y esos ataques horrendos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. Excelencias, incluso la guerra tiene reglas. Debemos exigir a todas las partes que respeten sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional. Deben aplicar cautela en el despliegue de operaciones militares para de no atacar a los civiles, respetar y proteger los hospitales y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas que ahora están siendo lugar de acogida de más de 600.000 palestinos. Los bombardeos incansables de Gaza por las fuerzas israelíes, el nivel de bajas civiles y la destrucción generalizada de vecindarios sigue aumentando y es muy alarmante. Lamento con pesar y rindo homenaje a las docenas de colegas de Naciones Unidas que trabajan para la UNRWA que han fallecido. Por desgracia son 35 y seguimos contando en los bombardeos de Gaza en las últimas 2 semanas. A sus familias les debo la condena de estos asesinatos y de otros semejantes. La protección de civiles es fundamental en cualquier conflicto armado. La protección de civiles no puede significar en ningún caso usarlos como escudos humanos. La protección de civiles no significa ordenar que más de 1 millón de personas sean evacuadas hacia el sur, donde no hay cobijo, no hay alimentos, ni agua, ni medicina, no hay combustible, y luego seguir bombardeando el propio sur. Me preocupa profundamente las graves y claras violaciones del derecho humanitario internacional que estamos constatando en Gaza. Que quede algo bien claro, ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho humanitario internacional. Excelencias, afortunadamente está llegando por fin alguna ayuda humanitaria a Gaza, pero es una gota de ayuda en un océano de necesidad. Además, nuestros suministros de combustible de Naciones Unidas en Gaza se agotarán en unos días y eso sería otro desastre. Sin combustible no se puede prestar la asistencia, los hospitales no tendrán energía y no se puede purificar el agua potable, ni siquiera se puede bombear. El pueblo de Gaza necesita suministro de ayuda continuada a un nivel que esté a la altura de sus enormes necesidades y esa ayuda se debe de prestar sin restricciones. Rindo homenaje a los colegas de Naciones Unidas y a los asociados humanitarios que trabajan en Gaza bajo condiciones tremendamente difíciles, a riesgo de sus vidas, para brindar asistencia a los que lo necesitan. Son fuente de inspiración.
para aliviar este sufrimiento épico, para facilitar la entrega de ayuda y hacerla más segura y facilitar la liberación de los rehenes, reitero mi llamado a un alto el fuego humanitario inmediato. Excelencias, incluso en estos momentos de peligro grave e inmediato, no podemos perder de vista la única base realista para una verdadera paz y estabilidad, una solución de dos estados. Los israelíes deben ver cómo se materializa su necesidad legítima de seguridad y los palestinos deben ver cómo sus aspiraciones legítimas de un Estado independiente se convierten en realidad de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, derecho internacional y acuerdos precedentes. Por último, debe quedar claro el principio de la defensa de la dignidad humana. La polarización y la deshumanización se ven alimentados por un tsunami de desinformación. Debemos plantar cara a las fuerzas del antisemitismo, al fanatismo antimusulmán y a toda forma de odio. Presidente, Excelencias, hoy es el Día de las Naciones Unidas. Se conmemora 78 años desde que entrara en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Esa carta recoge nuestro compromiso compartido de impulsar la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En este Día de Naciones Unidas, en esta hora crítica, insto a todos a que se alejen del abismo antes de que la violencia se cobre aún más vidas y se propague aún más lejos. Gracias. Bien, queremos destacar dos ideas fundamentalmente. La primera de ellas se refiere a lo que señala el secretario de Naciones Unidas: la ausencia de un vacío histórico en el ataque de Hamás a Israel. Esto es, al papel de Israel sobre Palestina en la historia de esta guerra. Y la idea que también vamos a revisar es esta. Se refiere a las violaciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario que ha llevado a cabo el propio Israel. La segunda idea central se refiere también a lo que señaló Antonio Guterres, ¿sí?, sobre las violaciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Aquí a nosotros nos interesa preguntarnos, cuestionar en este sentido, ¿qué papel desempeña la ONU? ¿Qué papel puede desempeñar ante esta ilegalidad, ante esta violación al derecho internacional? Entonces, ¿qué papel puede jugar la ONU? ¿El de un juguete? ¿El de una agencia internacional de noticias? Esto es, una agencia que se limita a dar informaciones y hacer denuncias solamente sobre la situación. ¿Por qué la ONU no procede a sancionar a aquellos que violan la legalidad internacional? ¿Por qué no se puede detener, nadie puede detener los injustificables ataques de Israel sobre Palestina y el genocidio que está llevando a cabo? Incluso hoy amanecimos con la información respecto a que Israel ha realizado un bombardeo sin precedentes, es decir, sin precedentes en las últimas semanas en el norte de Gaza, y ha iniciado también una invasión terrestre sobre Gaza. Esto es, el problema que planteamos desborda incluso la cuestión de Palestina, ya que en este sentido y dentro de estas mismas condiciones, podemos decir, ¿quién puede salvar a cualquier otro país de una superpotencia militar y de sus pretensiones de invasión o de ataque, de un ataque preventivo, por ejemplo, a cualquier otro país? Si no existen mecanismos reales, eficaces, ni siquiera en las propias Naciones Unidas,
en la ONU para frenar los intereses diversos de estas superpotencias políticas y militares. Esta realidad terrible, aterradora, realmente desgarra el velo de la medusa. Y lo que en verdad se revela es que cualquier ciudadano, territorio o cualquier nación del mundo se encuentra a merced de los intereses de las superpotencias, porque no existen mecanismos jurídicos, políticos, ya no digamos éticos, que limiten a estas potencias. El derecho internacional realmente está quebrantado por las relaciones de poder y de fuerzas reales y existentes. No existe andamiaje jurídico, político, diplomático, ¿sí?, que pueda frenar los intereses de alguna potencia mundial. Y en este terreno, en el que solo vale el poder real, esto es, la fuerza bélica, una potencia solo podría ser detenida mediante el poder de otra superpotencia. Lo que implica entonces el terreno, que es en el que estamos, de una posible conflagración mundial. Y como bien advirtió el filósofo Iván Mesaros, hablar de una conflagración mundial y de los planes para esta hacen ver los planes de guerra de Hitler nada menos que bastante racionales en comparación con los planes de guerra actuales. Por ello, por cierto, este filósofo denominó a nuestra época como la fase potencialmente fatal del capitalismo. Bueno, vayamos a la primera tesis que trato de destacar del discurso de Guterres, cuando nos señala que no hay vacío histórico en los ataques de Hamás. Nos dice, los ataques de Hamás no se produjeron en el vacío. El pueblo palestino fue sometido a 56 años de ocupación asfixiante, durante los cuales vio su tierra devorada por asentamientos y plagada de violencia, su economía asfixiada, su gente desplazada, sus casas fueron demolidas y sus esperanzas de una solución política desvanecidas. Claro, aquí el secretario se está refiriendo al año 1967, es decir, desde que Israel ocupó Gaza, la Franja de Gaza y Cisjordania. Y está reduciendo, toda la historia de esta guerra a partir del 67, cuando sabemos que la historia es mucho más atrás. Pero efectivamente la cuestión se refiere a todo el proceso de ocupación militar, al levantamiento de todos los asentamientos, ¿sí?, de colonos judíos en los territorios palestinos, a todo el proceso de violencia que se ha generado, ¿sí?, sobre Palestina, sobre su población civil, ¿sí?, al control que tiene Israel sobre la economía, un control asfixiante sobre la economía palestina, a los desplazamientos forzados, ¿sí?, todo lo que reconoce incluso la ONU y ha venido denunciando, a decir verdad, década con década. No es algo nuevo, realmente lo ha venido señalando todas las violaciones por parte de Israel. La destrucción de viviendas, el desplazamiento forzado, todo lo que ha acontecido en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Pero vayamos al mapa para entender mejor esta cuestión. Tenemos aquí el mapa de Gaza y Cisjordania. Vemos cómo existe entre ellos una desterritorialización, una fragmentación territorial. No tiene conexión Gaza con Cisjordania. Ha sido reducida a dos territorios inconexos.
Esto es una especie de balcanización, una separación geográfica y política. Claro, lo que hay que entender aquí es que todo ello ha sido sobre la base de una estrategia: diezmar las capacidades de cohesión y articulación de las fuerzas de Palestina. Es el famoso divide y vencerás. De ahí que se hable de que Israel llegó a apoyar a este propio grupo terrorista de Hamas, ¿sí? Que el cual gobierna la Franja de Gaza, ¿verdad? Desde 2007. ¿Sí? Y lo llegó a apoyar para debilitar la unidad palestina, doblegar, ¿sí?, a la OLP y a la autoridad palestina que gobiernan en Cisjordania, fragmentar las fuerzas, ¿verdad?, desarticular su organización política. Más aún, a partir de la guerra del 67, Israel conquistó y ocupó Gaza y Cisjordania, y todavía es la fecha que no desocupa. Todo lo contrario, incluso, como señala aquí el propio secretario de Naciones Unidas, ¿sí?, han crecido los asentamientos de colonos, las colonias israelíes, sobre todo en Cisjordania. Sabemos que a partir de 2005 Israel sí salió de la Franja de Gaza, desocupó, desmanteló, perdón, no es la palabra desocupar, desmanteló sus asentamientos. Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional, Israel ha mantenido, ahí está la cuestión, ha mantenido la ocupación de la Franja de Gaza durante todas estas décadas. Y la cuestión aquí es cómo ocupa Gaza este Estado colonialista de Israel. ¿Cómo ocupa Gaza? ¿Sí? ¿Cómo ha venido ejerciendo década tras década esta ocupación sobre los territorios y la población palestina? Bueno, aquí por supuesto que hay muchísimo que decir. De acuerdo con el historiador israelí, un experto en la cuestión palestina, Ilan Pappé, Gaza es la cárcel más grande del mundo. Israel ejerce un control asfixiante sobre la economía de Gaza. Controla el tránsito de personas por los pasos fronterizos de la Franja de Gaza. Controla el suministro de alimentos, agua, electricidad. No permite la entrada y salida de los pobladores de Gaza, ni viajes de Gaza a Cisjordania y viceversa. Mantiene asfixiada la economía, mantiene a los palestinos bajo un sistema de apartheid. Los campos de refugiados en Gaza los mantiene en un entorno draconiano de ocupación. Un sistema de ocupación militar que también algunos llaman estado de sitio. Esto es además dentro de un sistema racista de discriminación. De acuerdo con el mismo Ilan Pappé, el historiador israelí, la población palestina viene sufriendo desde décadas atrás un proceso de limpieza étnica frente a los ojos del mundo. Y es lo que hoy vemos en extremo con el genocidio en las últimas 3 semanas. Está bien, Israel y los colonos salieron de los asentamientos en Gaza, pero sigue ejerciendo un control asfixiante sobre toda la franja. Continúa ocupándola entre un sistema, como ya dijimos, de ocupación militar y apartheid. Esto fue así hasta el día 7 de octubre de los ataques de Hamas. ¿Sí? Que ya se trata a partir de ese día de una nueva escalada, de un cambio, ¿sí? Cuantitativo, cualitativo quizá, no lo sabemos, en los ataques contra Palestina. Bueno, importa subrayar que todo esto lo está señalando el propio secretario general de Naciones Unidas. No con las mismas palabras que nosotros nos referimos, ¿sí?, sobre todo tomadas del historiador Pappé, pero sí hay un reconocimiento de Naciones Unidas de toda la ilegalidad, ¿sí?,
¿sí? Por parte de Israel, que se asume y se considera encima de todo como una democracia. Bueno, todo ello es lo que señala el propio secretario, ¿sí? Y es a lo que se refiere cuando nos dice que todos esos ataques de Hamas no se dan en un vacío. Es decir, esto puede entenderse si nos están planteando el contexto en el que se dan esos terribles ataques de esta organización terrorista de Hamas, ¿verdad? Se entiende ese contexto, pero sí hay que dejar claro que eso no puede justificar esos ataques. No hay una justificación, y mucho menos el secretario de la ONU justificó esos ataques. Simplemente se limitó a señalar que esos ataques están dentro de este contexto de violencia estructural contra los gazatíes y los palestinos en general. Ahora bien, ¿pero qué ocurre en Cisjordania? Algo semejante ocurre, pero a otro nivel de profundidad. Como ya dijimos, Cisjordania fue ocupada por Israel desde 1967. Hoy se encuentra fragmentada en las famosas zonas A, B y C de Cisjordania. Su fragmentación, se debe a la misma finalidad que ha tenido Israel, la de desarticular la organización política y doblegar las aspiraciones de Palestina de construir un Estado palestino en sus territorios. Pero veamos estos puntos para entender un poco mejor la cuestión de esta fragmentación y lo que ocurre en las distintas áreas de Cisjordania. Bueno, tenemos el área A, la cual constituye el 18% de Cisjordania. La autoridad palestina controla aquí la mayoría de los asuntos, incluida la seguridad interna. El área B, que comprende aproximadamente el 21% de Cisjordania. Igualmente, la autoridad palestina controla la educación, la salud y la economía. En las dos áreas, las autoridades israelíes tienen control de seguridad externa total. ¿Esto qué significa? Que el ejército israelí se reserva el derecho de ingresar a estas áreas en el momento que le plazca y pueda allanar casas, detener personas civiles bajo cualquier argumento, ¿sí?, de tipo de seguridad. 2.8 millones de palestinos viven en las zonas A y B de Cisjordania, cuyas principales ciudades y pueblos palestinos son la ciudad de Hebrón, Ramallah, Belén y Naplusa. El área C es la sección más grande de Cisjordania, comprende alrededor del 60% del territorio palestino. También es el sitio de la gran mayoría de los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania. ¿Sí? De acuerdo a la ONU, hoy en día hay alrededor de 300 colonias para 800,000 judíos. Esto es en toda Cisjordania. En el área C se habla de más de 131 asentamientos judíos ilegales por el derecho internacional. Bueno, de acuerdo a los resultados que arrojaron los acuerdos de Oslo, ¿sí?, estos condujeron al establecimiento de un gobierno palestino interino. Otorgaron estos poderes limitados de gobierno en las áreas A y B.
Pero estos resultados han dejado a Israel con el control total de la economía palestina, así como sus asuntos civiles y de seguridad en más del 60% de Cisjordania, esto es, en el área C. Israel mantiene un control militar total sobre toda el área, más allá del otorgamiento del control interino al gobierno de Palestina sobre estos asuntos administrativos y de seguridad interna. Ahora bien, como ya se ha mencionado, en Cisjordania, Israel ha emprendido una mayor expansión de los asentamientos, incluidas partes de Jerusalén Este, que anexó poco después de la guerra que libró contra Egipto, Jordania y Siria en el año de 1967. También podemos recordar que el expresidente Trump apoyó hace apenas unos años y celebró en su momento el cambio de la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Por otra parte, la ONU y otros grupos de derechos internacionales, de derechos humanos, han condenado el proyecto de expansión de estos asentamientos, declarando ilegales los asentamientos de conformidad con el derecho internacional. Netanyahu se comprometió a anexar las partes, en su momento, anexar las partes del área C, el Valle del Jordán y la región norte del Mar Muerto. En esta área, unos 65,000 palestinos y unos 11,000 colonos israelíes habitan la región. El Valle del Jordán se considera la tierra más fértil de Cisjordania, o sea, no es cosa menor, y ha demostrado ser lucrativo, muy lucrativo para las empresas israelíes que han estado explotando durante mucho tiempo la tierra y los recursos del área. Ahora bien, otro grupo israelí de derechos humanos, B'Tselem, dice que Israel ha restringido a los palestinos a construir o incluso a acceder a parte de la tierra en el área C, negando así las solicitudes de permisos de construcción. Los palestinos intentan construir en el área, pero están sujetos a órdenes de demolición de viviendas, lo que resulta entonces en más desplazamientos y en la interrupción de sus medios de vida. Por eso el mismo secretario en su discurso llamó la atención presente de la demolición de sus viviendas. A esto se refiere. Ahora bien, el bloqueo de Israel al desarrollo palestino en el área también se lleva a cabo designando grandes extensiones de tierra como tierras estatales, tierras de estudio, zonas de tiro, reservas naturales, parques nacionales, ¿sí?, para los propios israelíes. En cambio, a los asentamientos israelíes sí se les asignan grandes extensiones de tierra que están conectadas a infraestructura, por ejemplo a carreteras de circunvalación, solo para judíos que quieran o que requieren de eludir áreas palestinas. ¿Sí? Entonces sí hay una asignación de grandes extensiones de tierra para judíos y por otro lado hay procesos de demolición de hogares, de casas, de viviendas para palestinos. En este sentido, además de enfrentar estas restricciones en la planificación y construcción de viviendas, los palestinos tampoco pueden acceder a los recursos básicos como el agua. Era lo que decíamos, si los israelíes explotan las tierras para uso productivo, a los palestinos se les niega el acceso a recursos básicos como el agua. El resultado final, entonces, no podría ser más que la expulsión indirecta de palestinos de un área que actualmente se utiliza
¿sí?, para los fines israelíes. De acuerdo a esta organización, ¿sí?, de derechos humanos, la transferencia forzada de palestinos, es decir, esos desplazamientos forzados de palestinos del territorio ocupado, se considera un crimen de guerra, ya sea este ejecutado de manera directa o indirecta. Bueno, hasta aquí la primera parte de nuestro video. Hay una segunda parte donde analizaremos esta segunda tesis que se refiere a la violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario por parte de Israel. Una cuestión bastante interesante e importante que se desprende también del análisis del discurso del propio secretario de Naciones Unidas.